en este momento les comentaba a ustedes, es un momento de emoción, de conjuntar a grandes amigos, de que la universidad, a través de la doctora Marilyn, del doctor Carrillo, del vicerrector de la universidad de Carabobo, el doctor Ulises, nos haya permitido reunir a ese gran equipo de trabajo, colaborar con la universidad. Es importante que en este momento hagamos esas redes de colaboración. Muy agradecida también a todos ustedes por escucharnos, porque vamos a compartir y vamos a transformar nuestros entornos desde nuestros contextos. Bien, vamos a dar inicio. Le puse como parte de este Congreso de Educación en Tiempos de Pandemia, Retos y Desafíos para la Universidad, estas reflexiones y aportes a la educación en tiempos de pandemia. La he dividido en 3 momentos. Sí, doctor, ¿me ayuda, por favor? Que es situar la parte del panorama, reflexiones y propuestas. Me voy a auxiliar de una diapositiva. Doctor Juan, ¿me puede por favor apoyar en colocar la diapositiva número 3? Bueno, la diapositiva número 3 planteo en este esquema el panorama de la educación en tiempos de pandemia COVID-19. Ha sido una experiencia que no estábamos preparados, una experiencia donde nos llegó de un momento así de la noche a la mañana enfrentar grandes retos. Y uno de los principales retos fue el cierre de las escuelas. El cierre de las escuelas donde se dio de inmediato las clases virtuales, el uso de plataformas, el WhatsApp, correos electrónicos, el uso del celular, programas de televisión, de radio, entre otros mecanismos para atender de inmediato a este gran reto que no estábamos preparados, pero que salimos como gran ejército los docentes para poder hacer frente a esta necesidad, a esta nueva demanda. Sin embargo, yo aquí quiero hacer un alto. Ante esa situación, se vio favorecido, o en su caso, tuvieron la oportunidad de entrar en este proceso de continuar con el currículum, continuar con su proceso educativo. La población más favorecida son aquellos que cuentan con esos insumos antes mencionados. Y entonces, la reflexión viene en relación de cómo se está abriendo más esta brecha de desigualdad social de los grupos más vulnerables. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes que no tuvieron conectividad y que no tuvieron esta posibilidad de dar continuidad? Aquí es una primera reflexión para centrar la atención de la universidad, o sea, la razón, el sentido de existir de las universidades, el sentido de nuestra participación como docentes, como entes importantes dentro de este compromiso social. Y que indudablemente hicimos acto de presencia, pero que hay mucho que hacer, hay mucho que atender ante esta situación educativa. Otra característica, otro panorama aunado con las condiciones que se están dando en este contexto de la pandemia, las tensiones en la dinámica familiar. Aumentó el estrés por carencia de recursos para apoyar a los niños, niñas, jóvenes, además de carencia de espacios para tareas escolares, así como el ámbito laboral de los tutores. En un espacio, convivir la familia o los integrantes de ese espacio familiar, donde al mismo tiempo teníamos que, o estamos haciendo actividades los padres de familia, apoyando, acompañando a sus hijos en ese proceso, en caso de que exista. En nuestra sociedad también hemos visto un aumento de situaciones de violencia, y que aquí la universidad tiene que otra vez volver a girar su mirada a estos aspectos que se están dando de carácter social. La práctica docente, la inesperada suspensión de actividades académicas presenciales,
Los docentes buscaron sus propios recursos, computadora, conexión y pagos de internet, teléfonos celulares, perifoneo y horarios prolongados de trabajo donde aumentó el estrés. En esas condiciones estamos enfrentando la educación, estamos enfrentando el reto de continuar con el desarrollo del currículum. Pero nuevamente hago un alto. El desarrollo del currículum en este momento me parece que son las grandes preocupaciones de las políticas educativas. Pero como me antecedió en el uso de las palabras mis grandes amigos, no tan solo nos preocupa el desarrollo del currículum, nos preocupa cómo nuestros jóvenes, cómo las familias, cómo estamos enfrentando esta situación y que nos estamos agarrando. Nos estamos agarrando para salir adelante. Y entonces yo dejo por ahí una tarea para las cuestiones de evaluación. Las cuestiones de evaluación no es qué tanto terminamos el currículum, sino cómo estamos enfrentando estas condiciones y qué aprendizajes estamos adquiriendo en esta nueva realidad social. Estamos enfrentando una crisis económica de cierre de comercios, suspensión de actividades industriales, desempleo, la caída de la microempresa, aumento de la extrema pobreza. La razón social, nuestro compromiso, las universidades, tenemos que responder a esas condiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es entonces que ese laboratorio de grandes ideas, tenemos nosotros que ser creativos, tenemos que ser proactivos, tenemos que tener la actitud para poder responder a esas necesidades como parte de la universidad, que obviamente los gobiernos estarán haciendo lo que corresponde, lo que implica la reactivación económica. Pero no podemos estar esperando, tenemos que ir de la mano, tenemos que ser corresponsables de cómo ser partícipes para que esta brecha de desigualdad social no se abra tanto para los grupos más vulnerables. Otro aspecto importante en el cual también se ve implícito es las manifestaciones emocionales, el estrés, los miedos, la ansiedad, la depresión, los intentos de suicidios, la desesperanza en nuestros jóvenes. Vean ustedes, este panorama nos lleva a repensar nuestra práctica educativa, nos lleva a repensar el significado que tiene o cuál es el significado de las universidades ante este contexto. Nos devela estas condiciones, nos está develando las carencias de nuestro sistema educativo en América Latina. En mi siguiente propuesta, no sé si por ahí todavía se encuentra el maestro Rufino y me pueda apoyar con las diapositivas, pero si no es así, en la siguiente diapositiva encontramos algunas reflexiones de estudiosos que han hecho declaratorias como las siguientes. El director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica, Renato Operqui, de Uruguay, hace una reflexión centrada sobre el camino de paradigma que se requiere para las nuevas generaciones de estudiantes, destacando el concepto de educación global, es decir, de lo global a lo local y de lo local a lo mundial, el cual propone ante un sistema educativo inmerso en un contexto planetario. La formación debe estar enfocada en promover aspectos como el bienestar, la justicia y la convivencia. Y entonces aquí yo recupero una declaratoria que hace mi querido amigo Emilio sobre la defensa de la presenciabilidad de la educación. La escuela nunca será sustituida. A través de la educación a distancia desarrollaremos habilidades, desarrollaremos conocimientos, pero los valores, la convivencia, la relación del encuentro con el otro no podrá ser sustituido por
las tecnologías. Eso lo hace la presenciabilidad, eso lo hace la escuela, esa relación del otro, esa relación presencial de compartir, de convivir, de desarrollar valores. También destaco el rol del docente y su capacidad de resiliencia, comunicación y apoyo con otros docentes y las familias. Otra aportación, otra reflexión al respecto, tenemos la participación en este pensar, en este compartir de aportar ante lo que está sucediendo. Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, advirtió que esta sin duda será la peor crisis para la región desde el año de 1930. No obstante, resaltó la capacidad de reacción de los docentes. Ya lo dijimos hace un momento, esa capacidad de los docentes fue inmediata. No necesitamos capacitación con nuestros propios recursos y habilitándonos con nuestros propios recursos. Nosotros, los docentes, continuaron en este compromiso social, el poderle responder a nuestra sociedad en el ámbito educativo. Las escuelas, los ministerios y las organizaciones internacionales como un ejemplo de la acción positiva de la comunidad latinoamericana, iberoamericana, del mundo. Cuando hay crisis, volvemos a las instituciones, la escuela, la familia, volvemos a organismos internacionales porque los problemas no se sale solo, se sale compartiendo. Es muy importante y subrayo este apartado, porque ante la situación que estamos, necesitamos crear ese acompañamiento, esa colaboración, el trabajar desde la parte humana, esa calidez humana. Lo dijo mi querida amiga Ana Luisa, el poder rehumanizar los procesos docentes educativos. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, destacó que es imperativo avanzar hacia una educación más inclusiva que sirva para resaltar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo, y resaltó la necesidad de repensar el futuro de la educación, una educación que aborde los contextos reales, especialmente tras las desigualdades que ha puesto de manifiesto el COVID-19 y que de no actuar se obstaculiza el progreso de las sociedades. Otra reflexión que agrego en este esquema de reflexión, el Club UNESCO, Centro Mundial de Educación y Desarrollo Comunitario, establece la necesidad de realizar alianzas, promover propuestas educativas como mi querido amigo Francisco mencionó, y que yo le agrego la educación 4.0 para el desarrollo de la creatividad, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo, la innovación, la formación de redes de trabajo y colaboración, la inteligencia emocional o resiliencia y la formación de escuelas felices para la paz. Ante estas reflexiones, vienen algunas propuestas que quiero compartir con ustedes. Las propuestas que estamos a través de este equipo de trabajo que integra el Club UNESCO son las siguientes: establecer agendas públicas para abordar aspectos de la desigualdad social, así como la violencia de género, vinculando a las universidades y organizaciones sociales. Hago un alto y pregunto, compañeros, ¿sí me escucho? Porque el manejo de la diapositiva está estático, pero yo quisiera si se está dando si se está escuchando el diálogo. Muy bien, Gaby, vas muy bien. Muy bien, Emilio, te agradezco. Siempre me echas porras. Gracias, amigo. Otra de las propuestas es promover el diálogo pedagógico, incluyente, intercultural, equitativo, transferido a los contextos
reales. El currículum, la universidad tiene el compromiso y la responsabilidad de diseñar planes y programas de estudio que correspondan a nuestros contextos reales, que no son tanto los contenidos, sino la realidad. Cómo el joven, cómo los niños, los vamos a involucrar y vamos a hacerlos partícipes de la transformación social. Cómo el currículum puede generar en nuestra población estudiantil acciones que empiecen a soñar, que dejen a un lado la desesperanza, que nosotros los docentes estemos comprometidos con esa formación de ciudadanos. Es importante diseñar simuladores didácticos para resolver los problemas de la realidad social. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo diseñar simuladores, escenarios didácticos que permitan resolver problemas? Pues a partir del trabajo interdisciplinar y transversal. Abrir espacios de discusión para desarrollar planes de acción, integrar temas transversales y centrarlos en los proyectos comunitarios. Me parece que ahí hay mucho que trabajar dentro del proceso de aspectos curriculares. Otro aspecto, como propuesta, pensada en este laboratorio de ideas, diseñar ambientes didácticos híbridos que permitan la convivencia. O sea, tenemos que aprovechar esta parte semipresencial cuando estemos con nuestros jóvenes para desarrollar valores, gestión de emociones a través del trabajo colegiado, con actitud proactiva, comprometida y activa del profesorado. En mi experiencia laboral, mi experiencia como docente, mi vocación que tengo mi vocación hacia la parte educativa, me ha permitido identificar que el docente es transformador de conciencias, que no debe estar solo y que hay responsabilidades y obligaciones de la gobernanza. Pero nosotros seguimos siendo protagonistas de estos cambios sociales. Realizar investigación regional de América Latina y el Caribe del impacto del modelo educativo híbrido en la educación superior. Transmitir en todos los canales de televisión programas educativos y culturales. Desarrollo de programas de atención socioemocionales para docentes y estudiantes. Miren, yo aquí quiero compartirles. Es sumamente importante abordar estos programas de desarrollo socioemocional. Ya lo comentó Ana Luisa. Ella y yo hemos venido trabajando aquí en México un proyecto espectacular sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales desde el enfoque de la logoterapia. Yo no voy a dar algo que no tengo. Los docentes tenemos que tenemos desde la administración, desde la responsabilidad educativa o quienes dirigen las instituciones, tienen que saber cómo están los docentes, qué sienten, cuáles son sus características, qué está pasando con el docente, porque como consecuencia se va a transferir en el aula. Entonces, en este momento sí es importante hacer altos, atender esa parte socioemocional en los docentes. Tuvimos algunas experiencias, algunos conversatorios, donde identificamos que el docente lo pide a gritos, el decir, aquí estoy presente. Pero yo también siento, yo también tengo necesidades. Entonces, ahí también la universidad tiene que fijar su atención. Otro aspecto importante, esto parecía que es una utopía y un gran sueño, pero me parece que sí tenemos que levantar la voz y hacer y solicitar que los medios masivos de comunicación, específicamente la televisión, se transmitan en todos los canales de televisión programas educativos y culturales. A través de la televisión, su función no es enseñar, pero sí se aprende. Entonces, este es un vínculo que también podríamos estar abordando. Y el último,
que me parece muy atrevido, pero necesario. Crea redes de apoyo incorporando la participación en lo local a las municipalidades o alcaldías y autoridades auxiliares comunitarias para llevar en cada uno de los hogares insumos educativos previamente diseñados por las universidades o planteles educativos. Ven ustedes que en este atrevimiento que yo hago de que llevemos la educación a cada uno de los hogares, estoy hablando y se contrapone en esa primera parte cuando yo les decía en el panorama del sistema educativo ante la pandemia, esa brecha de desigualdad social. Hablemos, trabajemos para quienes tienen esa conectividad y busquemos grandes avances de una educación híbrida. Pero también trabajemos las universidades para quienes no tienen la posibilidad de la conectividad, que no tienen la posibilidad de poder continuar sus procesos, porque aquí también viene un gran reto. Y estas brechas de desigualdad social, que es el abandono a las escuelas. ¿Cuántos de nuestros estudiantes ya no regresaron o ya no hicieron acto de presencia? ¿Dónde están? ¿Están vivos? ¿Tuvieron que salir a trabajar para mantener a sus familias? ¿Están siendo violentados? ¿Nuestros maestros tendrán los insumos necesarios para poder responder a estos grandes retos? Y hago a estos cuestionamientos porque estos cuestionamientos son necesarios. Este grupo de laboratorio de ideas necesitamos hacer eco, necesitamos levantar la voz, necesitamos en la formación, en el diseño de los programas curriculares, necesitamos que nuestros jóvenes estudiantes sean grandes revolucionarios de ideas, de creatividad. Hay excelentes programas como el que nos expuso mi amigo Paco. Paco tiene grandes experiencias por recuperar y atender ese tipo de poblaciones vulnerables, de las que no tenemos. Y que ahí es el gran reto. Bien, ante estos paréntesis, también quisiera yo mencionar que hay ejemplos, yo les quiero comentar que con muy poco se hace mucho. Tuvimos, doctor, si podemos, me puede ayudar con esa diapositiva, por favor, se lo voy a agradecer. Yo les quiero comentar sobre un proyecto que estamos trabajando aquí en México a través del Club UNESCO Centro Mundial de Educación y Desarrollo Comunitario y que quiero invitar a todos ustedes. En la educación para la ciudadanía mundial, los jóvenes cambiando al mundo, en el marco de la Agenda 2030. Quiero decirles que tuvimos una experiencia con nuestro país vecino, Ecuador, en el que nuestros jóvenes impulsaron con creatividad proyectos de desarrollo comunitario que rebasaron los contenidos del currículum, que nuestros jóvenes de secundaria, como los jóvenes de preparatoria y jóvenes universitarios, pudieron diseñar estrategias para poder ir a las comunidades y llevar actividades que les permitiera crear la autogestión comunitaria, donde tuvimos la posibilidad de que los jóvenes abrieran sus fronteras y tuvieran comunicación con otros contextos. El poder verse desde un contexto local a un contexto global. ¿Y qué fue lo que se requirió? La suma de apoyos, de redes, desde la municipalidad, de los docentes, de los estudiantes, de las instituciones, el poner en práctica en esos espacios, en esos escenarios de la realidad social para que el joven aplique eso que establece el currículum. Tuvimos una gran experiencia en este primer ámbito y ahorita
estamos trabajando sobre escuelas felices para la paz. Para hablar de escuelas felices para la paz tenemos que hablar de bienestar. Tenemos que hablar de empleo. Tenemos que hablar de cubrir necesidades básicas. Y eso es una gran tarea. Pero es una gran tarea en conjunto. La Agenda 2030 establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, el cual menciona textualmente: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. ¿Pero qué se requiere para llegar ante este objetivo de una educación inclusiva y equitativa? Que este es el momento que las políticas educativas y los organismos internacionales miren hacia la mayor inversión económica para la educación. Y en ese sentido, para poder seguir avanzando, se requiere esa inversión económica. Para que haya esa equidad, para que haya inclusión, necesitamos esa parte que le corresponde a los organismos y a la gobernanza, y la otra, la ya mencionada en mi participación. Muy agradecida con todos ustedes por escucharme. Me hubiera gustado que observaran de más cerca las diapositivas, pero a través del maestro Juan Rufino, ustedes van a tener estos materiales. Muchísimas gracias, agradezco y también abierta a preguntas.